Bien, buenas tardes. Mi nombre es Berkis María Fabián Jorge y en esta ocasión vamos a estar pues compartiendo los detalles que contienen este cuadro comparativo. Por ejemplo, nos habla de implementar o describir por lo menos 5 diseños de investigación, definir los mismos, las características principales que lo componen y el ejemplo de cómo se aplicarían estos en educación STEM en lo que son las aulas dominicanas. El primer diseño seleccionado es el diseño experimental. Este diseño, su definición se contempla como el proceso en el cual se somete a individuos a determinadas condiciones, tratamientos o estímulos, entendemos, para poder observar las reacciones o efectos que son producidos en ellos. ¿Cuáles son las características principales de este diseño? Bueno, lo primero es cuál es la estructura de este diseño. En él primero se utilizan grupos, se llevan a cabo experimentos y luego se procede a lo que es la comparación de los resultados. ¿Cuáles técnicas utiliza para la recogida de información? La observación. ¿Cuál es el muestreo que se puede aplicar al mismo? El probabilístico. Se tienen dos grupos y ambos pueden tener la misma probabilidad en cuanto al resultado. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, este permite al investigador establecer las causas y a la vez los efectos o las consecuencias. Utiliza un grupo en el cual no se modifiquen factores y otro en el cual pues se manipule. Un ejemplo de cómo pudiéramos aplicarlo en el enfoque STEM a la educación dominicana. Bueno, pudiéramos utilizarlo para medir el nivel de competencias en matemáticas que poseen los estudiantes, por ejemplo, de segundo ciclo, de secundaria del Distrito Educativo 1503. Es un ejemplo. Lo primero es que se realizaría un estudio descriptivo partiendo de las pruebas que se les apliquen a estos estudiantes. ¿Y qué buscan esas pruebas? Estas pruebas buscan medir las competencias específicas en lo que es álgebra, geometría o cálculo. Entonces, ¿qué se hace? Se determina cuál es el grado de bienestar, qué tan fundamentadas están esas competencias, qué tan débiles están esas competencias. El segundo diseño es el diseño descriptivo. Este diseño, ¿cuál es su concepción? Bueno, este está basado en dar especificaciones sobre rasgos considerados importantes de cualquier fenómeno analizado. Dentro de las características que lo componen, vemos la estructura. Primero se hace la recopilación de los datos, estos se analizan y luego se presentan. ¿Cuál es la técnica que utiliza para recoger las informaciones? Las encuestas, también la observación. ¿Cuáles son las ventajas del mismo? Bueno, este brinda especificaciones y características particulares de la población u objeto que se está estudiando. Un ejemplo aplicable en el enfoque STEM en la educación dominicana. Por ejemplo, ¿qué vamos a investigar en esta parte? La falta de motivación en los estudiantes del segundo ciclo de secundaria del Distrito 1503 para estudiar el bachillerato técnico en informática. Como bien sabemos, la informática es una de las áreas contempladas en lo que enfoque STEM, que son tecnologías. Se pretende conocer las características que llevan a que los estudiantes de bachiller en el segundo ciclo de secundaria no opten por realizar más el técnico en informática, el cual se contempla dentro ¿y qué hace? Se recurre a la descripción de esas características y pues se llevan a cabo entrevistas para ello. El diseño correlacional. El diseño correlacional que hace, este procura determinar cómo se relacionan entre sí los diversos procesos y fenómenos o en su defecto, si no existe relación o correlación entre los mismos. ¿Cuáles son las características que componen este diseño? Bueno, tenemos cuál es la estructura. Se aplica primero una prueba previa al estímulo, luego se administra un tratamiento y posterior a ello se aplica otra prueba para ver la reacción.
¿Cuáles son las técnicas que utiliza para la recogida de información? Tenemos la observación. ¿Cuáles son las ventajas de este diseño? Bueno, se cuentan con conocimientos previos sobre las condiciones del grupo a estudiar. Eso es una ventaja. ¿Cuáles serían las limitaciones? Bueno, no es posible determinar con certeza las causas del fenómeno estudiado. Tampoco se cuenta con lo que es un grupo para comparar. Bien, entonces aquí vamos. ¿Cuál sería el ejemplo que aplicaríamos en la educación dominicana aplicada al enfoque STEM? Partiendo de este diseño, bueno, determinar cómo influye en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo ciclo de secundaria en el Distrito 1503, utilizar recursos tecnológicos de ciencia e ingeniería en el aula de manera conjunta. ¿Qué se haría? Bueno, aquí se observaría cómo se comportan los estudiantes durante las clases y cómo asumen el uso de esos recursos, cómo esos recursos influyen o no de manera positiva, qué tanto y cómo se mejora el rendimiento de los mismos. En las aulas de nuestro país, como bien sabemos, aislamos los recursos y los aplicamos en momentos particulares. En los últimos tiempos, pues es que nosotros hemos venido dando uso más frecuente de esto. El diseño 4, el pre-experimental. ¿Qué hace este diseño? Bueno, ¿cómo se concepciona? Este diseño es aquel que cuenta con un grado mínimo de control por parte del investigador frente a otros diseños. ¿Cuál es la estructura de este diseño dentro de sus características? Se realiza la prueba, luego se realiza la postprueba, luego de esto se analiza, luego de esto se analiza la evolución de los grupos y después se aplica el tratamiento para el experimento. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza para la recopilación de información? Bueno, la observación. Dentro de las ventajas destacamos que solo interviene a un grupo, no a más. ¿Cuáles serían entonces las limitaciones? Bueno, no se cuenta con los medios de control que sean suficientes para cumplir con lo que se denomina la validez interna. Interviene únicamente un grupo. Otra limitación es que el control sobre el grupo a estudiar es mínimo. Un ejemplo de cómo pudiéramos aplicar este diseño a lo que es la educación enfocada al STEM en nuestro país. Implementar el podcast para mejorar la competencia del habla y la escritura en estudiantes de secundaria del segundo ciclo. Primero se debe determinar cómo se influencia una competencia cuando se practica de forma escrita lo que se está escuchando. Y cuando se expresa a través de un podcast, qué tantas faltas en el léxico puede tener el estudiante. Hablamos de faltas ortográficas. Este las puede mejorar porque yo estoy escuchando, vamos a ver si lo que yo estoy escuchando lo estoy redactando de la forma tal cual. Eso ayuda a mejorar mis habilidades de escritura. Entonces, el quinto ejemplo es el diseño experimental puro. Este diseño es en el cual los investigadores controlan a un grupo en un porcentaje. ¿Cuál es la estructura de este diseño? Bueno, primero se realiza la prueba y la postprueba, aquí también se lleva a cabo. Se analiza la evolución de los grupos antes y después. ¿Y cuáles son las técnicas? Bueno, las técnicas de observación, cuáles son sus ventajas. Se tiene control sobre la investigación, partiendo del conocimiento previo que se tiene sobre pues, el objeto que se vaya a estudiar. ¿Cuáles son las limitaciones? El experimentador debe estar muy pendiente a que no ocurra algo que pueda afectar a uno de los grupos, dado que los resultados deben coincidir y también el modo en que se va a evaluar. ¿Cómo? Debe coincidir el horario para que no se afecte el resultado. Bueno, como pudo ver, maestra, yo expuse sola porque a última instancia la persona que correspondía no, no participó conmigo. Las razones, pues simplemente me dijo que trabajase sola, que no estaba en el ánimo realmente en ese momento.
Pues es cuanto. Muchísimas gracias.